Muy bien, chicos, vamos a continuar con nuestra clase de entidad, ¿sale? Entonces les pido por favor que saquen su libro en la página 112 y en la actividad de hoy es hacer la lectura de estas páginas. Les envío también este video como apoyo a que realicen su actividad y que contesten su cuestionario, ¿sale? Entonces vamos a explicar así brevemente, después de que por favor me envíen todos sus videos, espero que ya los estén enviando o que estén próximos a enviarlo. Vamos a dar un repaso a todos los acontecimientos que surgieron en el siglo XIX. Bueno, entonces vamos a comenzar así súper rápido, bueno, no tan rápido, tomen su calma, tomen su tiempo, tomen entonces su libro en la página 112. Vamos a hacer un repaso de la lectura que ya espero que hayan realizado, de la página 112 vamos a ver, a la página 115. Pueden tener esta edición del libro y si no estuviera en estas páginas, entonces está en la página 94 porque son dos versiones de nuestros libros, acuérdense, dos ediciones. Es después del tema El acontecer de mi entidad. Después de este cuadrito nos vamos a la página que sigue, que es esta lectura, que dice: en 1835 llegó a la presidencia de la República un grupo contrario al que había gobernado. ¿Ok? Nos vamos a esa página. Muy bien, vamos a hacer una breve recapitulación. Hablábamos entonces que después de la independencia se resuelven algunas cuestiones políticas en nuestro país. Con esto da pauta a que nuestro país sea un país independiente, se le llama ahora México, ya no es Nueva España, y nos habíamos quedado en los acontecimientos posteriores. Ok, vamos a ver diferentes cuestiones que sucedieron en nuestra entidad, sobre todo, que fueron que no del todo existieron en nuestra entidad, pero sí fueron partícipes el Estado de México, ¿sale? Y con eso también ayudó a que el Estado de México se constituya como lo que ahora tenemos, ¿ok? Vamos a ver brevemente. Entonces, nuestra lectura dice que en 1835 cambia este gobierno que teníamos en un principio. Ahora se le denomina como un gobierno centralista, es decir, que solamente en el centro de México es donde se estipulaban las leyes de él, de todas sus regiones. ¿Sale? Entonces, la República Mexicana, ahora nombrada así, toma este nuevo gobierno, este nuevo sistema de gobierno y comienzan entonces así la administración de territorios y de bienes en nuestro país. ¿Sale? En agosto, por ahí, si nuestra compañera ya nos compartió Shai ya nos compartió el video de la intervención estadounidense, nos hablará un poco de este acontecimiento. Sucede entonces en 1847 cuando las tropas de Estados Unidos, el ejército de Estados Unidos viene a México. Entonces, Estados Unidos, hablando rápidamente de este acontecimiento, nosotros teníamos antes conocemos a nuestro país. Vamos a usar nuestra imaginación, acuérdense chicos, con los dibujos de la maestra. Entonces, nuestro país no es como ahora lo conocemos. Nuestro país abarcaba gran territorio de lo que era Estados Unidos. ¿Sale? Antes teníamos más territorio del que ahora tenemos. En la actualidad, solamente la República Mexicana abarca un límite con Estados Unidos, pero antes nosotros teníamos territorio de Estados Unidos. Vamos a ver qué es lo que sucedió y cómo fue que lo perdimos. Entonces, las tropas de Estados Unidos, el ejército de Estados Unidos, llega a México, lo invade, ¿sale? Invade a México entonces en 1847. Invade a México, entran primero por el centro de México, por lo que ahora tenemos como Tlalpan o Chalco, que estaba en la Ciudad de México. ¿Ok? De este acontecimiento surge algo que nosotros conocemos bien, que es la batalla del castillo de Chapultepec el 13 de septiembre. ¿Se acuerdan de que vimos
hace unos meses sobre el enfrentamiento que tuvieron los cadetes que estaban en ese momento, porque antes el castillo de Chapultepec era una escuela militar, entonces albergaba a muchos jóvenes que se estaban formando para ser parte del ejército mexicano. Al entrar entonces el ejército estadounidense, los cadetes que se estaban preparando en ese momento se levantan en armas contra este batallón de Estados Unidos y se acontece un enfrentamiento entre Estados Unidos y México, el cual en la actualidad conservamos como el acontecimiento de la batalla del castillo de Chapultepec, ¿sale? Entonces sucede en 1847 con las tropas de Estados Unidos que invaden México. Después de esto da lugar entonces a que en 1854 nuestro país se ve dividido por dos bandos. Uno que ya eran llamados los liberales y otro que eran los conservadores. Vamos a ver por qué los liberales y los conservadores. Los liberales, como su nombre lo dice, tenían ideas que nuestro país fuera completamente libre, que pudiera ser libre en primera de la iglesia, porque en ese momento todavía la iglesia tenía poder político, económico sobre todo el país. Entonces, las ideas liberales decían que el país debería ser completamente libre de la iglesia, debería ser soberano, debería ser democrático, que debería, a pesar de que ya no era parte de España, aún así debería cambiar las reglas y las normas en toda la sociedad para que realmente fuera libre. Entonces, por eso se denominaron los liberales, porque tenían ideas que todo esto cambiara para que en verdad México pudiera ser de los mexicanos, que las tierras, el poder, la economía, todo pudiera ser nuevamente de los mexicanos, porque aunque ya éramos libres, independientes, todavía éramos sometidos por la iglesia y por algunas otras ideologías. Lo que querían los conservadores era exactamente eso, conservar lo que ya teníamos. Decían, no, ya para qué buscamos ser más libres, ya somos libres, ya no necesitamos nada más, ya estamos bien, estamos felices así como somos. Eso era lo que postulaban los conservadores. Entonces, en ese momento, en 1854, se crean estos dos grupos, ¿sale? Dos ideas, una que es liberal, decir, no, vamos a buscar que seamos aún más libres, que tengamos en nosotros las decisiones de lo que sucede en nuestro país. Y los conservadores no, ellos no querían nada de esto, querían seguir siendo como ya estaban, que estábamos bien. Entonces, esto sucede en México en este año. Por parte de los conservadores, teníamos en nuestro país como presidente a el gobernador, bueno, la persona que gobernaba en ese momento en nuestro país se llamaba, sí se llamaba Antonio López de Santana. Él gobernaba nuestro país y con ideas conservadoras. ¿Sí? Esto de que para qué ser libres, ya estábamos muy bien, no pasa nada, ya somos independientes, ¿qué más queremos? ¿Qué más buscamos? Entonces Antonio López de Santa Anna gobierna nuestro país con ideas conservadoras, ¿sale? Gobierna nuestro país. Y el 12 de marzo de 1854, López de Santa Anna firma en nuestro país un tratado, un plan que se llama el Plan de Ayutla, ¿sale? Entonces en el Plan de Ayutla pierde gran territorio de nuestro país, esto que ahora es Texas, Nuevo México, y que si nosotros nos vamos a nuestro mapa actual de la República, ya solo tenemos lo que es la República Mexicana, y lo que nosotros ahora conocemos como Texas, Nuevo México, era parte de México en un principio. Con los tratados de Ayutla, López de Santa Anna pierde estos territorios y se los da a Estados Unidos. Santa Anna
pierde gran parte de nuestro país, dándole a Estados Unidos parte de nuestro territorio. Cuando pues, sucede esto, los liberales dicen, ¿lo ven? ¿Ven cómo no funciona? Hemos perdido parte ahora de nuestro territorio. ¿Ven por qué es importante que tengamos ideas o que cambiemos nuestra forma de gobierno, nuestro sistema? México es de los mexicanos y lo estamos perdiendo. Entonces los liberales, al ver esto, lo que sucede, cambian completamente las reglas ya de nuestro país. Entonces los conservadores dicen, chin, ya la regamos porque ya perdimos parte de nuestro territorio. En efecto, estábamos mal, teníamos ideas que nos hicieron perder nuestro territorio. Ahora ya somos un país más pequeño, hemos perdido. Ahora lo que es de Estados Unidos era antes de México, pero ya lo perdieron los conservadores. Entonces los liberales y parte de los conservadores también, en 5 de febrero de 1857, crean una nueva constitución. ¿Se acuerdan que habíamos hablado que en Texcoco se firma una constitución años atrás? Muy bien, el 5 de febrero de 1857 se crea una nueva constitución política en donde indica que nuestro país sería una república federal y representativa, es decir, que todo esto que ya teníamos era ya nuestro y que nadie podía quitárnoslo, ¿sale? Entonces se crea el 5 de febrero, por eso el 5 de febrero conmemoramos este acontecimiento, que se constituye o que se formula la constitución política, ¿sale? Ok, entonces los centralistas, parte de los conservadores y los liberales están de acuerdo con esta nueva constitución y eligen a nuestro nuevo presidente. Después de este acontecimiento se elige a nuestro presidente, que nuestro compañero Suri ahí va a hacer favor de explicar, que es Benito Juárez, ¿sale? Entonces los liberales tenían a un líder que era el Benito Juárez. Esa persona de origen oaxaqueño, que es proveniente de este estado de Oaxaca, él postula o da ideas aporta ideas liberales, estas ideas de que la iglesia se separe del gobierno, que la iglesia ya no tenga nada que ver con la economía de nuestro país. Entonces él postula lo que se le conoce como las leyes de reforma, ¿sale? Vamos a ver entonces estas leyes, lo que él promueve y dice, es que las leyes de reforma dicen que nosotros debemos de ser libres, debemos ser soberanos. México es para los mexicanos. Benito Juárez tenía una frase muy conocida, muy célebre, que dice, el respeto al derecho ajeno es la paz. Él siempre promovía la idea de que nos respetemos unos con otros, que las ideas deberían ser respetadas, pero deberían encaminarnos a un mismo objetivo, que era que los mexicanos gozáramos de lo que teníamos, que era nuestro. Entonces eso es lo que postula en las leyes de reforma, ¿sale? Estas leyes al principio fueron así como de, Benito, sí, Benito, estás muy bien, pero no, Benito. Hasta que entonces él funge como presidente o llega como presidente a nuestro país. En 1859 es como se ponen en práctica o se proclaman sus ideas como las leyes de reforma, ¿sale? Entonces estas leyes tienen repercusiones en el Estado de México. Estas leyes ya se llevan a cabo también en nuestro estado, en el Estado de México. Dice nuestra lectura, en ella se determinó que las propiedades de la iglesia pertenecían a la nación y por tanto el poder político y económico de la iglesia se vio afectado. Es decir, que todo lo que tenía la iglesia en ese momento, porque se hicieron de los bienes materiales a través de la iglesia.
Entonces decían, los bienes son para la iglesia, ahí los mantenían, ahí guardaban todas las riquezas y por lo tanto la iglesia en ese momento se había hecho de mucho capital. Entonces con las leyes de reforma reparten todos esos bienes que la iglesia tenía en su poder y se aparta la iglesia del sistema político y económico de nuestro país. ¿Sale? Muy bien, entonces, eso sucede en el año de 1859, estando Benito Juárez ya como presidente de nuestra República Mexicana. Ok, el ejército francés. Vamos con otro acontecimiento muy importante que curiosamente hoy, 5 de mayo, se conmemora en nuestro país. Ok, la conocida Batalla de Puebla. Y vamos a ver un poco sobre eso. Entonces, nos dice nuestra lectura, vamos a hacer la lectura y ahorita hacemos la explicación. El ejército francés invadió México en 1862. Cerca de 4,000 mexiquenses, dirigidos por José Vicente Villada, Felipe Berriozábal y José María Martínez, participaron en la batalla del 5 de mayo en Puebla contra las tropas francesas. Ok, ¿qué sucedió en este momento? Francia en ese momento, en ese año, Francia estaba llevando a cabo diferentes batallas en muchas regiones o en muchos países de lo que ahora conocemos del mundo, queriendo quitar sus riquezas, querían hacer algo como lo que hizo España en un momento, querían quitar riquezas, querían ir de país a país, invadiendo, intentando quitar territorios y riquezas de esos países. Lo consiguió en gran parte de Europa y quiso hacer lo mismo en México. Quiso llegar y decir, no, vamos a atacarlos, vamos a invadirlos y vamos a nosotros a conquistarlos, porque si España pudo hacerlo, nosotros también podemos. Entonces llegan las tropas francesas a México, pero, oh sorpresa, no sabían que en México ya se estaba preparando un ejército y que los iba a confrontar. Entonces, se acontece esta batalla el 5 de mayo de 1862 donde ellos entran es en Veracruz, vienen acuérdense que antes podíamos entrar, como no habían aviones ni viajaban a través de mar, entonces entran por un puerto, acuérdense del puerto, término puerto es entrada, ¿sale? Entran por Veracruz y se trasladan al estado, lo que ahora conocemos como Puebla, y ahí tienen un enfrentamiento con el ejército español que estaba dirigido entonces por el general José Vicente Villada en ese momento, ¿ok? Después de algunos meses entran también a Toluca, deciden tomar Toluca porque ya en ese momento era la capital de nuestro estado. Recordemos que ya se estipula con Toluca como la capital de nuestro estado, y entran y deciden tomar Toluca, ¿sale? Poco después controlaron a todo el estado de México. Dice, continuamos con la lectura, la resistencia en nuestra entidad fue dirigida por Vicente Riva Palacio, ¿ok? Si ustedes preguntan con sus papás, aquí en una localidad de nuestro municipio se llama Riva Palacio. Esto es en conmemoración a este general que es Vicente Riva Palacio, que confronta y que defiende a nuestra entidad de las tropas francesas. ¿Sale? Entonces Riva Palacio junto con Nicolás Romero defienden a el Estado de México contra las tropas francesas. En medio de la invasión, el Congreso del Estado de México elaboró la segunda Constitución local el 12 de octubre de 1863, con base en la Constitución pasada en 1857. Entonces se elabora otra Constitución, ¿sale? Muy bien. Hasta aquí son los acontecimientos más importantes que suceden en el siglo XIX, en estos años, ¿sale? En esta etapa, en este periodo del siglo XIX, son los acontecimientos que surgen en nuestro estado o que afectan también de manera a nuestro estado, ¿sale? Bueno, hasta aquí vamos a hablar entonces ya hablamos de Benito Juárez,
Pero en 1876 el gobierno de Benito Juárez termina y comienza uno muy importante que marca también la historia tanto de nuestro estado como de nuestro país. Empieza entonces el gobierno de una persona en ese momento que se llama Porfirio Díaz. Y entonces comienza el gobierno de Porfirio Díaz en el país. Se vuelve el presidente. Vamos a tomar ese tema un poco más adelante, vamos a dejarlo aquí por el momento hasta ese año, en 1876. Termina entonces el legado de Benito Juárez y comienza Porfirio Díaz como presidente de la República Mexicana. Muy bien, pero ¿qué sucedió en nuestro estado? Nuestro estado no es como ahora lo conocemos. Antes de todos estos acontecimientos, nuestro estado no era ahora, sí se ve afectado en muchas formas, principalmente, y vamos a hablar de eso, en el territorio. Ok, el territorio del Estado de México, continuamos la lectura de la página que sigue, puede ser página 96 o puede ser página 114, perdón. Dice el territorio del Estado de México. Es mi lectura que continúa, ¿vale? El territorio del Estado de México. Vamos a hacer la lectura. Cuando nació el Estado de México en 1824, recordamos que en 1824 nace, ¿qué fecha? El 2 de marzo de 1824 es cuando nace el Estado de México oficialmente, después de la independencia, ¿sale? Su extensión territorial era de 100,000 kilómetros cuadrados, abarcando los actuales estados de México, Morelos, gran parte de Guerrero y el Distrito Federal. Tenía más de 1,300,000 habitantes y su capital era la Ciudad de México. Entonces, para el año que se crea o que se nace el Estado de México, que fue el 2 de mayo de 1824, teníamos esta cantidad de habitantes, 1,300,000 habitantes. Entonces, era un estado muy, muy grande, uno de los más grandes de nuestra república. ¿Sale? Entonces, si se dan cuenta del mapa que tenemos aquí abajo, abarcaba gran zona de Morelos, de Guerrero, que lo tenemos al sur, y el Distrito Federal también era parte del Estado de México. Todo esto era el Estado de México, era en realidad muy, muy amplio. Ok, pero en 1826 la Ciudad de México fue convertida en Distrito Federal y dejó de ser parte de nuestro estado. Entonces, en 1826, 2 años después, la Ciudad de México, la que ahora conocemos actualmente, deja de ser parte del Estado de México y se convierte como un distrito independiente, ¿sale? Se vuelve completamente independiente. Entre 1835 y 1846, nuestro estado fue convertido en Departamento de México. Se regresó a la capital, a la Ciudad de México, pero sin derecho a elegir autoridades, hacer leyes y gobernar. El Departamento de México se anexó Tlaxcala. ¿Ok? Entonces también Tlaxcala era parte de nuestra entidad en un principio. Y nos dice que la Ciudad de México se convierte en independiente, se vuelve independiente y se convierte entonces en una capital. ¿Sale? En 1846, con la reinstalación del Estado de México y su capital en Toluca, nuestra entidad recuperó su derecho a gobernarse, pero el territorio mexiquense volvió a quedarse sin la Ciudad de México. Entonces fue hasta 1846 que el Estado de México ya se denomina como un estado donde sí se puede gobernar, donde debe tener leyes democráticas, donde debe de tener regímenes políticos, pero se sigue manteniendo, sigue perdiendo su capital o su Ciudad de México. La Ciudad de México ya se queda completamente libre de el Estado. En 1846 fueron separados del Estado de México los distritos de Tasco, Acapulco y Chilapa.
para formar el estado de Guerrero. Entonces, en 1849, Guerrero se crea, se hace completamente independiente. Nosotros teníamos, vamos a regresar a nuestro mapa, con lo que ya habíamos perdido, en ese momento ya habíamos perdido grande territorio, pero el Estado de México, que era completamente, pues, muy, muy grande, si se dan cuenta, si nos hubiéramos quedado así como estábamos, con mucha imaginación, chicos, nosotros, el Estado de México, sí hubiéramos tenido playa, pero se decide apartar estos lugares que son Taxco, Acapulco y Chinalpa, y se forman el estado de Guerrero, ¿sale? Entonces ahora lo que conocemos es como el estado de Guerrero, se vuelven independientes. El Estado de México pierde en 1849 este territorio, que pasa a ser ahora como, o sea, se pasa a denominar como Guerrero, como el Estado de Guerrero. Después de esto, en noviembre de 1855, el distrito de Tlalpan fue separado del Estado de México y se anexó al Distrito Federal. Entonces, ahora también pierde otra parte de su territorio y pasa a ser parte del Distrito Federal. Poco a poco se fue desprendiendo territorio del Estado de México. En 1865, en el imperio de Maximiliano fragmentó el país en 53 departamentos. Entonces, mi compañero Fer, que espero que nos hable pronto de el imperio de Maximiliano, divide a México en 53 departamentos. Nuestra entidad, pues, quedó dividida en los departamentos de Tulancingo, Tula, Toluca, Taxco e Iturbide. Los divide en departamentos, en zonas, en ciudades, digámoslo así. Y parte de lo que es ahora Morelos, parte de lo que es Guerrero, sigue siendo del Estado de México. En 1869, el Distrito Militar de Actopan se separó del Estado de México para formar el Estado de Hidalgo. Y, oh sorpresa, perdimos otra parte de nuestro estado para ahora comenzar a hacer un nuevo estado, que es lo que ahora tenemos como Hidalgo, ¿sale? Entonces, parte del estado de Hidalgo, lo que es ahora Actopan, era parte del Estado de México, pero bueno, se separa, dice no, va y yo me voy, también me voy, y ahora nosotros somos un estado independiente que nos vamos a llamar Hidalgo, ¿ok? En el mismo año, en 1869, el distrito militar, como sede en Cuernavaca, también fue apartado de nuestra entidad para formar el estado de Morelos. ¡Chispas! Ahora vamos a perder parte de Cuernavaca, porque Cuernavaca era antes del Estado de México, y ahora en 1869 también se separa para hacer el estado de Morelos. Entonces, Morelos, parte de Hidalgo, Guerrero y también la Ciudad de México eran parte del Estado de México, pero se separan en estos años y se vuelven otros estados, se independizan, ¿sale? Y nos vamos nosotros quedando más pequeños. Bueno, no tanto, pero fuimos perdiendo parte de nuestro territorio, ¿ok? Y en 1899, ya estando como presidente Porfirio Díaz, decreta la ampliación del Distrito Federal hasta los límites de las zonas habitadas. Lo que ahora conocemos como el Distrito Federal se vuelve a estipular, a organizar en 1899 con el gobierno de Porfirio Díaz. Crea entonces ya y solidifica al Distrito Federal y también al Estado de México. Dice, bueno, ya te quedaste sin parte de Guerrero, lo que es a Guerrero, lo que es Morelos, la Ciudad de México ya es independiente y también parte de Hidalgo. Ahora entonces tú, pequeñito, te vas a llamar el Estado de México. Y ya nadie puede quitar tu territorio, ya es solamente
el Estado de México quedó así en pequeñito. Y mucho territorio. Y ya se estipula como lo que ahora conocemos. Entonces, esto fue hasta 1899. Dice, por último, nuestro Estado adquirió sus límites actuales con la promulgación de su cuarta Constitución. Con la cuarta Constitución de nuestro país, acuérdense, la primera que fue en Texcoco, nuestra primera Constitución fue en Texcoco, la segunda que fue el 5 de febrero, ¿sale? El 5 de febrero de 1857. Después, con la invasión francesa, se vuelve a escribir la Constitución, ¿sí? ¿Se acuerdan? Entonces ya vamos 3 y ahora la cuarta se promulga el 6 de noviembre de 1917, ¿sale? Entonces en el 6 de noviembre de 1917 se crea la cuarta Constitución de nuestro país y en ella ya estipula el territorio. Dice, bueno, el Estado de México ya tiene este territorio. Guerrero, Morelos, Hidalgo y la Ciudad de México se separan de él, quedando ese territorio. Entonces ya no es el que teníamos en un principio, ya no es, si observamos por favor nuestro mapa, ya no es esto que teníamos, ya se fue separando, se fue desprendiendo y ahora queda así de pequeño. Entonces, en 1917 ya se da por estipulado que el Estado de México tiene este territorio, se estipula ya como su capital Toluca, y estos son sus habitantes, este es su territorio, estos son sus municipios, etcétera. Ya se crea. En 1917 se estipula con la Constitución Política de este año. ¿Sale? Eso es lo que sucede, esa es la transformación que viene teniendo nuestro Estado. En un principio, como estaba en el año de 1824, cuando se crea por primera vez el Estado de México, este era su territorio. En 1857 va perdiendo parte de él. Guerrero, parte de Hidalgo, parte de Morelos se aparta del estado y va quedando cada vez pequeño, más pequeño, y es hasta 1917 que se crea y se estipula ya así de este tamaño, ya cada vez más pequeño, pero en esta Constitución se dice, se promulga, bueno, se estipula en esa Constitución que ya no puede perder más territorio, ya así como está, así se va a quedar. ¿Sale? Entonces en esa Constitución se crea el documento, dice el Estado de México, así como está, así se queda. Ya no, nadie le puede quitar territorio, nadie se puede apartar de él, ya nadie se puede decir, yo ya no quiero ser del Estado de México, me voy a ir al Estado de Morelos. Ya no, así se queda el Estado de México, ¿sale? Entonces como ahora lo conocemos. Es súper importante conocer cómo fue nuestro estado y cómo lo es ahora, porque no era como ahora lo conocemos. Y bueno, en eso también vamos a ver cuáles fueron los cambios que existieron en él, como actividades económicas, como los cambios en nuestro paisaje, qué es lo que marcó después de en el momento en el que Porfirio Díaz estaba gobernando nuestro país. Y bueno, eso es un tema que vamos a ver a continuación. ¿Sale? Bueno, hasta aquí vamos a dejar nuestro tema. Espero que sea de ayuda este video para que puedan resolver su cuestionario y también las páginas de su guía. Ok.